es la dócima del coeficiente de correlación, ¿ya? De la misma manera, en el formulario se les ha proporcionado las fórmulas que vamos a estar empleando, pero las fórmulas como tal contemplan dos casos, ¿ya? El caso de correlación y el caso de incorrelación, ¿ya? Nosotros en la gráfica decíamos que vamos a estar en un caso de incorrelación cuando el coeficiente de correlación se centre más hacia el cero. Sin embargo, cuando el coeficiente de correlación se centre más o se aproxime más hacia el -1 y hacia el 1, estaríamos en un caso de correlación. Bajo este enfoque, vamos a formular nuestros dos casos, ¿ya? Si se dan de cuenta, cuando el coeficiente de correlación es diferente a 0, estaríamos en un caso de correlación. No obstante, tenemos un segundo caso, el cual está dado por la incorrelación. Generalmente, un caso o dos variables son incorrelacionadas cuando el coeficiente de correlación es igual a 0. Por lo tanto, si el coeficiente de correlación muestral es igual a 0, estaríamos en un caso de incorrelación, ¿ya? Una vez que hayamos identificado estos dos casos, si queremos probar si estamos en un caso de correlación o estamos en un caso de incorrelación, realizamos los 4 pasos que ya hemos visto en los anteriores ejercicios. El planteamiento de la hipótesis, la identificación del estadístico de prueba, la contrastación y finalmente la conclusión, que está dado por el cuarto paso. Ya, entonces, acá es importante que ustedes identifiquen si están en un caso de correlación o están en un caso de incorrelación, porque la diferencia se da en el estadístico de prueba, ¿ya? Si digamos que están en un caso de correlación, el estadístico que le corresponde es el estadístico Z, ya que el estadístico Z para su cálculo, en la parte del numerador contempla la media del coeficiente de correlación muestral menos la media del coeficiente de correlación poblacional dividido entre la desviación estándar del coeficiente de correlación muestral. Ya, eso es en cuanto a la identificación del estadístico cuando estamos en un caso de correlación. En la parte inferior también se los he puesto las fórmulas para calcular la media del coeficiente de correlación muestral, que acá nos dice que la media como tal va a estar dado por un medio por el logaritmo neperiano de, en la parte del numerador, 1 más el coeficiente de correlación muestral, y en la parte del denominador, 1 menos el coeficiente de correlación muestral. De la misma manera, acá tenemos la fórmula de la desviación estándar del coeficiente de correlación muestral, que es igual a 1 dividido entre la raíz de n menos 3. Y finalmente tenemos la media del coeficiente de correlación poblacional, que está dado por un medio por el logaritmo neperiano de 1 más el valor de prueba dividido entre 1 menos el valor de prueba del coeficiente de correlación, ¿ya? Eso sería en cuanto al primer caso, que es el caso de correlación. ¿Qué pasa en el caso de incorrelación? Cuando el coeficiente de correlación de prueba es igual a 0, ¿ya? El estadístico con el cual trabajamos es el estadístico T, que para su cálculo en la parte del numerador tenemos que multiplicar el coeficiente de correlación muestral multiplicado por la raíz del tamaño de la muestra menos 2 dividido entre la raíz de 1 menos el coeficiente de correlación muestral elevado al cuadrado. Y acá, como estamos trabajando con la distribución T de student, los grados de libertad que van a corresponder a esta distribución va a estar dado por n menos 2, ¿ya? Y eso es básicamente en cuanto al coeficiente de correlación. Tenemos que identificar inicialmente si estamos en un caso de correlación o estamos en un caso de incorrelación, que en función a ello el estadístico va a cambiar, ¿ya? Podemos trabajar con el estadístico Z o podemos trabajar con el estadístico T. Sin entrar mucho en detalle en esta parte de las fórmulas, vamos a ir a la parte práctica con la solución del ejercicio 2 y le vamos a pedir al compañero Fernando si por favor nos puede colaborar con el enunciado. Está bien, Auxilio, buen día. De una población bidimensional con coeficiente de correlación lineal, se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 28 y se calcula el coeficiente de correlación muestral, que era 0,42. Indica esto a un nivel de significación del 5% que el coeficiente de correlación poblacional corresponde es mayor a 0. ¿Es mayor a 0? Eso sería. Ya, gracias, Fernando. ¿Ya? ¿Cuáles son los datos que nos está dando dentro de esta parte del problema? ¿Ya?
Primeramente nos está dando el tamaño de la muestra, que es igual a 28. Entonces ponemos ahí en la parte de datos. También de esta muestra nos está dando el coeficiente de correlación, ¿ya? Acá es importante resaltar la denotación. Cuando es Rho, es coeficiente de correlación, es poblacional, y cuando es R, es el coeficiente de correlación muestral, ¿ya? Como en esta parte de acá nos está hablando de la muestra, que el coeficiente de correlación muestral era 0.42, lo vamos a denotar con R minúscula, que va a ser igual a 0.42. También de esta parte vamos a rescatar el nivel de significación, el cual nos dice trabajar con un nivel de significación al 5%, que sería dado por alfa, ¿no? Ya con estos datos vamos a proceder a resolver el problema, ¿ya? Como acá nos está pidiendo probar que el coeficiente de correlación es mayor a 0, ya que eso lo vamos a ver en el planteamiento de la hipótesis, el valor que nos va a permitir aceptar o rechazar la hipótesis nula va a ser este valor, que vendría a ser el valor de prueba, ya que este valor de prueba va a ser igual a 0. Ya, entonces en esta parte lo que vamos a hacer es comenzar con el planteamiento de la hipótesis. ¿Qué nos dice el problema? Nosotros queremos probar que el coeficiente de correlación poblacional es mayor a 0. Por lo tanto, como queremos probar que es mayor, estaríamos formulando la hipótesis alterna. Y en la hipótesis alterna decimos que el coeficiente de correlación poblacional va a ser mayor a 0. Y acá vamos a decir que si se cumple esta condición, existe una correlación positiva, ¿ya? Esto lo tenemos que contrarrestar con la formulación de la hipótesis nula, en la cual decimos que el coeficiente de correlación poblacional va a ser igual a 0, por lo tanto no existe correlación, ¿ya? Como ya tenemos planteado nuestras hipótesis, vamos con el paso 2, que es la identificación del estadístico de prueba. Para la identificación del estadístico de prueba, partimos del valor de prueba que hemos planteado en nuestro primer paso, ¿ya? En nuestro primer paso estaba dado, si volvemos a la lámina anterior, probar que el coeficiente de correlación sea mayor a 0 y que el coeficiente de correlación sea igual a 0. ¿Cuál es el valor de prueba? El valor de prueba va a estar dado por el valor de 0, ¿ya? Entonces, a partir de este valor, nos vamos a identificar si estamos en un caso de correlación o incorrelación, ¿ya? Para ello nos preguntamos, ¿el coeficiente de correlación de prueba es igual a 0? Entonces nos fijamos en nuestros datos y efectivamente nuestro coeficiente de correlación es igual a 0. Así que nos vamos por el camino del sí, y el estadístico con el cual tendríamos que trabajar es el estadístico T, ¿ya? Entonces acá ya hemos identificado que el estadístico con el cual vamos a trabajar va a ser el estadístico T, ¿ya? Entonces procedemos a calcular este estadístico, ¿ya? En la parte del numerador, ¿qué nos dice? Tenemos que reemplazar el coeficiente de correlación muestral, que está dado por 0.42, multiplicado por la raíz del tamaño de la muestra, que nuestro tamaño de la muestra está dado por 28, sería 28 menos 2. En la parte del denominador sería la raíz de 1 menos el coeficiente de correlación muestral, que es 0.42. Este valor lo elevamos al cuadrado. Y con ello decimos que el estadístico de prueba va a estar dado por 2,360. También tenemos que hallar el estadístico teórico. Ya nuevamente tenemos que fijarnos en el planteamiento de la hipótesis. Nos fijamos en la hipótesis alterna y decimos que queremos probar que este coeficiente de correlación es mayor a 0. Como queremos probar que es mayor a 0, estaríamos trabajando con la cola superior. Al trabajar con una sola cola, el nivel con el cual trabajamos está dado por el nivel alfa. Reemplazamos, acá nos dice nivel de significación al 1%, que sería 0.05. Y en cuanto a los grados de libertad, estaría dado por n-2, donde n es igual a 28. 28 menos 2 nos va a dar 26 grados de libertad. Este procedimiento lo he realizado directamente por el Minitab, que esto ya saben cómo se realiza, e ingresando el nivel, que es 0.005, y los grados de libertad, que es igual a 26, he hallado el valor de t, ya que el cual me ha dado un valor de 1.706.
Con estos dos estadísticos, el estadístico de prueba y el estadístico teórico, realizamos el tercer paso, que es la contrastación. Partimos de la gráfica del estadístico teórico y dentro de esta gráfica ubicamos el estadístico de prueba. Como el estadístico de prueba se encuentra por acá, que es 2,360, está cayendo en la región sombreada. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. En cuanto a las regiones de rechazo, está probar que el estadístico de prueba sea mayor al estadístico teórico. Reemplazamos valores y decimos que se cumple con la condición. Como se cumple con la condición, por consiguiente decimos que se rechaza la hipótesis nula. Al rechazar la hipótesis nula, estaríamos aceptando la hipótesis alterna. ¿Qué nos decía la hipótesis alterna? Que existe una correlación positiva, ¿ya? Entonces, nuestro cuarto paso, que es la interpretación y formulación de la respuesta, tendría que ir direccionado en que sí existe una correlación positiva, ¿ya? Entonces decimos lo siguiente: a un nivel de significación del 5%, existe evidencia para concluir que el coeficiente de correlación poblacional es mayor a 0, es decir, que existe una correlación positiva, debido a que se rechaza la hipótesis nula, ¿ya? Y eso sería en cuanto al ejercicio número 2. Ahora vamos a pasar con la solución del ejercicio 3. Y bueno, le vamos a pedir a la compañera Michelle Natalia si por favor nos puede colaborar con el enunciado. Está bien, Auxi, buenos días. En Buenos una días. muestra de 40 pares de observaciones, el coeficiente de correlación obtenido es 0,86. A un nivel de significación del 5%, existe suficiente evidencia para afirmar que el coeficiente de correlación poblacional es diferente de 0,9. Ya, gracias, Natalia. ¿Ya? Entonces, en cuanto a los datos que nos está dando el problema, sería primeramente, nos está hablando de una muestra de 40 pares, ya que sería n va a ser igual a 40. Posterior a ello nos dice que el coeficiente de correlación que se ha obtenido de esta muestra es 0,86, ¿ya? Entonces decimos que R minúscula va a ser igual a 0,86. Nos está pidiendo trabajar con un nivel de significación al 5%, por lo tanto, alfa va a ser igual al 5%. Y acá viene la pregunta, ¿no? ¿Existe suficiente evidencia para afirmar que el coeficiente de correlación poblacional es diferente de 0,90? Entonces, a partir de este valor, nosotros vamos a decir si son diferentes o son iguales. Por lo tanto, este valor que nos está dando el problema vendría a ser el valor de prueba, ¿ya? Que va a estar dado por 0,90. Entonces, comenzamos con el primer paso, que es el planteamiento de la hipótesis. Como acá nos dice probar que el coeficiente de correlación poblacional es diferente, nos estaría formulando la hipótesis alterna, ¿ya? Entonces, en la formulación de la hipótesis alterna, decimos que el coeficiente de correlación poblacional es diferente a 0,90. Todo esto lo tenemos que contrarrestar con la formulación de la hipótesis nula, en la cual decimos que el coeficiente de correlación poblacional es igual a 0,90. Como segundo paso, realizamos la identificación del estadístico de prueba. Para ello nos tenemos que preguntar, ¿el valor de prueba es igual a 0? Nos fijamos en nuestros datos. Nosotros para este ejercicio hemos dicho que el coeficiente de correlación de valor de prueba es igual a 0,90, ¿ya? Entonces acá decimos que no es igual a 0, por lo tanto nos estaríamos yendo por el camino del no. Ahora, ¿qué estadístico tendríamos que emplear? Tendríamos que emplear el estadístico Z. Bajo este enfoque, para hallar el estadístico Z, ¿qué valores necesitamos? Necesitamos, si ampliamos un poquito la diapositiva, necesitamos 3 valores. La media del coeficiente de correlación muestral, la media del coeficiente de correlación poblacional y la desviación estándar del coeficiente de correlación muestral, ¿ya? Entonces vamos a proceder a calcular estos valores y ya con estos valores vamos a hallar el estadístico de prueba, ¿ya? Entonces, para calcular la media del coeficiente de correlación muestral, ¿qué nos decía la fórmula? Que esta media era igual a 1 medio del logaritmo neperiano de
1 más el coeficiente de correlación muestral dividido entre 1 menos el coeficiente de correlación muestral. El problema nos decía que el coeficiente de correlación muestral era 0.86. Entonces, en la parte del numerador y en la parte del denominador vamos a reemplazar este valor, ¿ya? Una vez que ya hayamos reemplazado este valor, tanto en la parte del numerador y en la parte del denominador, en un momento, ¿ya? Vamos a hallar la media del coeficiente de correlación muestral, que nos da un valor de 1.2933. Ya, entonces ya tendríamos este primer valor. Ahora nos queda hallar el siguiente valor, que es la media del coeficiente de correlación poblacional, el cual, según fórmulas, nos dice que, acá lo voy a anotar en la parte inferior, que es igual a 1 medio por el logaritmo neperiano de 1 más el valor de prueba dividido entre 1 menos el valor de prueba, ¿ya? Entonces, en esta parte, para hallar este segundo valor, tendríamos que reemplazar el valor de prueba, que acá tenemos el valor de prueba, que es 0,90. Reemplazamos esos dos valores, realizamos la operación correspondiente y con ello determinamos que la media del coeficiente de correlación poblacional es igual a 1.4722. Entonces, este segundo valor ya lo tendríamos. Y finalmente nos quedaría calcular la desviación estándar del coeficiente de correlación muestral, que acá tenemos la fórmula, ¿no? La desviación estándar del coeficiente de correlación muestral es igual a 1 dividido entre la raíz del tamaño de la muestra menos 3. Acá tenemos el valor del tamaño de la muestra, que es igual a 40. Reemplazamos ese valor, realizamos la división, y con ello decimos que la desviación estándar del coeficiente de correlación muestral es igual a 0.1644. Como ya tenemos estos tres valores, ahora sí podemos calcular el estadístico de prueba, ¿ya? Y acá simplemente queda reemplazar los valores que ya hemos obtenido, ¿no? Reemplazamos en la parte del numerador la media del coeficiente de correlación muestral menos la media del coeficiente de correlación poblacional dividido entre la desviación estándar del coeficiente de correlación muestral. Realizando la división decimos que Z va a ser igual a menos 1.088. También tenemos que hallar el estadístico teórico. Nos fijamos en la formulación de la hipótesis alterna. Como está a probar que el coeficiente de correlación sea diferente al valor de prueba, estaríamos trabajando con una prueba de 2 colas. Por lo tanto, el nivel va a estar dado por alfa medios. Y ya este cálculo, si lo realizamos mediante el Minitab, obtenemos que el estadístico Z es igual a 1.960, ¿ya? Y bueno, como siguiente paso tendríamos que realizar el tercer paso, que está dado por la contrastación. Partimos del gráfico del estadístico teórico y dentro del mismo ubicamos el estadístico de prueba. Como ese estadístico de prueba está cayendo en la región de aceptación, gráficamente aceptamos la hipótesis nula. Por las regiones de rechazo, decimos que tenemos que probar el valor absoluto del estadístico de prueba sea mayor al estadístico teórico. Reemplazamos valores y vemos que esta condición no se cumple. Como 1,088 no es mayor a 1.960, por consiguiente se acepta la hipótesis nula. Al aceptar la hipótesis nula, rechazamos la hipótesis alterna y nuestra respuesta va a venir dada de la siguiente manera. A un nivel de significación del 5% existe suficiente evidencia para afirmar que el coeficiente de correlación poblacional es de 0,90, debido a que se acepta la hipótesis nula. Y con ello estaríamos terminando este ejercicio y vamos a pasar a la siguiente dosis. Ya, no sé si alguien tiene alguna duda para que lo podamos aclarar. Si no es así, voy a pasar a la explicación de las fórmulas que vamos a estar empleando. Creo que no tienen ninguna duda, ¿ya? ¿Qué nos dice la dócima del coeficiente de correlación, pero en este caso para la diferencia, ¿ya? De la misma manera tenemos que realizar los 4 pasos. El planteamiento de la hipótesis, la identificación del estadístico de prueba, la contrastación y finalmente la conclusión. En cuanto al planteamiento de la hipótesis, en la hipótesis nula tenemos que probar que el coeficiente de correlación poblacional 1 es igual al coeficiente de correlación poblacional 2.
En la formulación de la hipótesis alterna tenemos que probar 3 casos, que es diferente, que es mayor y que es menor, ¿ya? En cuanto a la identificación del estadístico, el estadístico va a estar dado por el estadístico Z, que el estadístico Z es la misma formulación que si estuviéramos trabajando con una sola población, pero acá ya vamos a contemplar a la segunda población. Es lo mismo, ¿no? En la parte del numerador contemplamos la diferencia de la media del coeficiente de correlación muestral menos la diferencia de la media del coeficiente de correlación poblacional, y en la parte del denominador la desviación estándar de la diferencia del coeficiente de correlación muestral. Que bueno, en la parte inferior del formulario está detallado a qué es igual o cómo se puede llegar a calcular la media del coeficiente de correlación muestral para cada población, la desviación estándar de la diferencia de coeficientes de correlación muestral. Y acá también tenemos esta parte que es el valor de prueba va a ser igual a la diferencia de los coeficientes de correlación poblacional, ¿ya? Que en esta parte dice que siempre va a ser igual al valor de prueba, que de hecho esto deriva de esta parte, ¿ya? Entonces, si realizan el mismo procedimiento, les debería de salir que es igual al valor de prueba. Pero acá, para no alargar mucho el procedimiento, directamente estamos diciendo que va a ser igual al valor de prueba, ¿ya? Y ya explicadas las fórmulas, vamos a ir a la solución del ejercicio 4, ¿ya? No sé si alguien quiere participar. Si alguien quiera participar, por favor, puede levantar su manillo. Tenemos en la parte inferior del Teams esa opción. Si no es así, yo lo voy a leer, ¿ya? Ya, le vamos a pedir a la compañera Jessica si por favor nos puede colaborar con el enunciado. Está bien. El Servicio de Control de Calidad somete a 2 muestras de mercancía a una prueba para la determinación si existe una relación entre la resistencia y la duración de utilización del producto. La primera muestra está formada de 15 unidades y la segunda de 27, encontrándose que el coeficiente de correlación fue de 1, 0,80 y de 2, 0,60 respectivamente. Podemos afirmar al nivel de significación del 5% que sí existe una diferencia significativa entre los 2 coeficientes de correlación. Asume que las 2 poblaciones bidimensionales se distribuyen normalmente. Perfecto, gracias Jessica. ¿Ya? Entonces vamos a los datos que nos da el problema. Nos está hablando de 2 muestras. La primera muestra conformada por un tamaño de 15 y la segunda por un tamaño de 27. ¿Qué nos dice? De estas muestras se han obtenido los coeficientes de correlación muestral, resultando que de la primera muestra el valor del coeficiente de correlación estaba dado por 0,80 y de la muestra 2 el valor estaba dado por 0,60, ¿ya? También acá nos dice trabajar con un nivel de significación al 5%, ya que eso va a ser alfa, que alfa va a estar dado por el 5%. Como siguiente paso tendríamos que ya comenzar con la solución. Vamos a explicar un poquito de qué nos está hablando este problema. Este problema nos está hablando de 2 poblaciones, ya la población 1 y la población 2. De cada una de estas poblaciones se ha tomado una muestra que está dado por M1 y M2. Y bueno, lo que nos está pidiendo acá es comparar si los coeficientes de correlación de la población 1 respecto al coeficiente de correlación de la muestra o de la población 2 son iguales. Eso es lo que nos está pidiendo realizar en este ejercicio, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos con una función que contempla a la diferencia de coeficientes de correlación, sabemos que directamente converge al estadístico Z, ya que acá, según la función de la diferencia de coeficientes de correlación, el estadístico Z va a ser igual a esta ecuación, que ya la hemos explicado en la parte del formulario, ¿ya? Entonces ya tenemos acá explicado con qué función y con qué distribución vamos a trabajar. Y bueno, comenzamos con la solución. En cuanto al planteamiento de la hipótesis, nosotros queremos probar que si existe una diferencia significativa entre estos 2 coeficientes de correlación.
Entonces, en la formulación de la hipótesis alterna decimos que el coeficiente de correlación 1 va a ser diferente al coeficiente de correlación 2. Cuando suceda esto, vamos a decir que existe diferencia significativa. Vamos a contrarrestar esta formulación con la formulación de la hipótesis nula, en la cual decimos que no existe diferencia significativa, es decir, que el coeficiente de correlación poblacional 1 es igual al coeficiente de correlación 2, ¿ya? Realizamos el segundo paso, que es la identificación del estadístico de prueba. Y bueno, los datos que tenemos que hallar van a ser la media del coeficiente de correlación muestral 1, la media del coeficiente de correlación muestral 2. Esta diferencia que va a estar dado por el valor de prueba, que acá si lo despejamos, va a estar dado por el valor de 0. En la parte del denominador, que es la desviación estándar de la diferencia de coeficientes de correlación muestral, que esto también necesitamos hallar. Entonces necesitamos 3 valores, ¿ya? Entonces acá primeramente reemplazamos en la fórmula que se les ha proporcionado en el formulario. Para la población 1, ya tenemos que reemplazar el coeficiente de correlación muestral que está dado por 0,80. Realizamos los cálculos correspondientes y determinamos que la media del coeficiente de correlación muestral 1 es igual a 1.0986. Realizamos el mismo procedimiento, pero para la población 2, y decimos que el coeficiente de correlación muestral 2 es igual a 0.60, ¿ya? De la misma manera, procedemos con el cálculo y decimos que la media del coeficiente de correlación muestral de la población 2 está dado por 0,6931. Como ya tenemos esos dos valores, nos queda hallar la desviación estándar de la diferencia de coeficientes de correlación muestral. Los datos que tenemos que reemplazar son el tamaño de la muestra del grupo 1 y del grupo 2. Realizando el cálculo correspondiente nos da un valor de 0.3536. Como ya tenemos todos los valores, reemplazamos en nuestro estadístico de prueba y con ello decimos que el estadístico es igual a 1.1469. También tenemos que hallar el estadístico teórico, nos fijamos en la formulación de la hipótesis alterna, decimos que vamos a trabajar con una prueba de 2 colas, por lo tanto el nivel va a estar dado por alfa medios. Y ya realizando el procedimiento por el Minitab, este estadístico toma un valor de 1.960. Realizamos el tercer paso, que es la contrastación, ubicamos el estadístico de prueba dentro del estadístico teórico, y vemos que este cae en la región de aceptación, así que gráficamente se acepta la hipótesis nula. En cuanto a las regiones de rechazo, está probar que el estadístico de prueba sea mayor al estadístico teórico, reemplazamos valores, no se cumple la condición, por lo tanto se acepta la hipótesis nula. Al aceptar la hipótesis nula, rechazamos la hipótesis alterna, y nuestra conclusión vendría dada de la siguiente manera. A un nivel de significación del 5%, podemos concluir que los dos coeficientes de correlación poblacional no son significativamente diferentes, debido a que se acepta la hipótesis nula. Y con ello estaríamos terminando esta parte. Y ahora, para terminar con el tema como tal, vamos a ver esta última parte, que es el cálculo del error tipo 1 y el cálculo del error tipo 2. Esto ya lo habíamos explicado en la anterior clase, un poquito haciendo énfasis en esta tablita, pero ahora vamos a ver ya la parte más práctica, en el cual vamos a ver también cómo se grafica el error tipo 1 y cómo se grafica el error tipo 2, ¿ya? Cabe recalcar que la gráfica siempre parte de una gráfica inicial, la cual contempla a la formulación de la hipótesis nula, ¿ya? Entonces, para ello vamos a ver dos casos, una en la que contemplemos como gráfica para partir de la cola derecha, y otro que contemple inicialmente a la gráfica para la cola inferior, ¿ya? Que acá es importante recalcar que el error tipo 1 y el error tipo 2 en la gráfica se da de manera contraria, ¿ya? Entonces acá inicialmente vamos a partir con este primer caso, que es la cola derecha, ¿ya? Entonces para ello lo que vamos a hacer es básicamente dibujarnos una distribución. ¿Y qué nos dice esta distribución? Acá estamos diciendo que esta distribución como tal parte de la formulación de la hipótesis nula, donde la media va a estar dado por el valor que hemos formulado en la hipótesis nula, ya que viene a ser la media, ¿ya? Ahora, a partir de esta gráfica vamos a ver cómo se denota el error tipo 1 y cómo se denota el error tipo 2. Nosotros esta gráfica
¿qué sabemos? Si nuestro estadístico de prueba cae en esta región, nosotros aceptamos la hipótesis nula. Si nuestro estadístico de prueba cae en la región sombreada, rechazamos la hipótesis nula. Eso sabemos por teoría, ¿ya? Entonces, a partir de esto, vamos a formular el error tipo 1, ¿ya? ¿Qué nos decía en cuanto a la tablita el error tipo 1? Nos decía que el error tipo 1 se daba si con la muestra nosotros rechazábamos la hipótesis nula, cuando de hecho en la población esta hipótesis nula es cierta, ¿ya? Entonces, para denotar la gráfica como tal, tenemos que partir de la decisión correcta que tendríamos que tomar, que es lo que realmente sucede en la población, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la población en cuanto al error tipo 1? Que la hipótesis nula debería de ser cierta, ¿ya? ¿Cuándo la hipótesis nula en la gráfica va a ser cierta? Cuando nuestro estadístico caiga en la región de color amarillo, ¿ya? Ahí es donde debería de caer nuestro estadístico para tomar una decisión correcta. Pero, ¿qué es lo que está pasando acá? Nosotros hemos cometido un error, es decir, que no está cayendo acá, está cayendo en la otra región, ¿ya? Entonces, como acá estamos diciendo que con la muestra hemos rechazado la hipótesis nula, eso quiere decir que nuestro estadístico está cayendo en esta región, ¿ya? Y como no estamos tomando una decisión correcta, porque la decisión correcta es que caiga en la región de color amarillo, estamos cometiendo un error, ¿ya? A este error, que es básicamente rechazar la hipótesis nula con la muestra, cuando de hecho en la población la hipótesis nula es cierta, se la denota como error tipo 1 y nosotros lo denotamos como alfa, ¿ya? Ese sería en cuanto al primer error, que es el error tipo 1, ¿ya? En cuanto al error tipo 2, ¿qué nos dice la tablita? Acá tenemos la interpretación. Nos dice, con la muestra estamos aceptando la hipótesis nula, cuando de hecho en la población la hipótesis nula es falsa, ¿ya? Entonces, partimos siempre acá para la gráfica de lo que realmente debería de suceder, que es lo que nosotros queremos ver, cómo se comporta la población, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué está pasando en la población? Nos dice que la hipótesis nula es falsa, ¿ya? Cuando la hipótesis nula es falsa, la hipótesis alterna es verdadera. Ya que lo voy a anotar. Ya, entonces, en la gráfica, para tomar una decisión acertada, ¿dónde debería de caer nuestro estadístico? Debería de caer en toda la región que está pintado de color amarillo. Pero como acá estamos cometiendo un error, porque no estamos tomando una decisión correcta, ¿dónde está cayendo nuestro estadístico? En la otra región, ¿ya? Entonces, bajo este enfoque, nosotros decimos lo siguiente. Dibujamos una segunda distribución que está centrada en la formulación de la hipótesis alterna y decimos, para tomar una decisión correcta, nuestro estadístico debería de caer en la región de color amarillo, pero como estamos cometiendo un error, está cayendo en la otra región, que la otra región vendría a ser el área pintada de color en verde oscuro, que esta sería, o este sería el error tipo 2, denotado como beta, ¿ya? Así gráficamente se representa el error tipo 1 y el error tipo 2, partiendo de una cola derecha. Ahora, ¿qué pasa si nosotros partimos de una cola izquierda? ¿Ya? Si nos fijamos acá, en la derecha estaba el error tipo 1 y en la izquierda estaba el error tipo 2. ¿Qué pasa si partimos de una cola izquierda? Esto se va a invertir, ¿ya? En la parte izquierda va a estar el error tipo 1 y en la parte derecha va a estar el error tipo 2. Ya bajo el mismo análisis, ¿no? Yo parto de la formulación de la hipótesis nula y como estoy partiendo de la cola izquierda, ¿qué digo de acá? Si mi estadístico cae en esta zona, acepto la hipótesis nula. Si mi estadístico cae en esta zona, rechazo la hipótesis nula. Bajo este enfoque, primeramente formulo el error tipo 1. ¿Qué me decía el error tipo 1? En la población, la hipótesis nula es cierta. Para tomar una decisión acertada, ¿dónde tendría que caer mi estadístico? En la región pintada de color amarillo. Pero como estoy cometiendo un error, está cayendo en la otra zona, que es esta zona de color verde oscuro, ya que acá lo estaríamos denotando como el error tipo 1. Ahora, en cuanto al siguiente error, que es el error tipo 2, ¿qué nos dice? Nos dice que
En la muestra se está aceptando la hipótesis nula, cuando de hecho en la población esta hipótesis nula es falsa. Partimos nuevamente. Como nosotros siempre cuando trabajamos con estadísticos queremos llegar a saber cómo se comportan los parámetros de la población, tenemos que fijarnos cómo estamos formulando nuestra hipótesis en la población, que es lo que realmente está sucediendo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la población? Que la hipótesis nula es falsa, ¿ya? Entonces, ¿dónde debería de caer nuestro estadístico para que tomemos una decisión correcta? En la región de color amarillo, porque acá estamos diciendo que se está rechazando la hipótesis nula, por lo tanto, la hipótesis nula es falsa, ¿ya? Pero nuevamente, si cae acá, estaríamos tomando una decisión correcta. Pero como acá estamos viendo los errores, entonces no tendría que caer en esta zona, está cayendo en la otra región, ¿ya? Entonces acá estaría la denotación del error tipo 2, también conocido como error beta, ¿ya? Y esa es básicamente la diferencia que quería mostrarles antes de partir con la solución de los ejercicios, ¿ya? Mucho depende de cómo ustedes parten. Si parten con la formulación de la cola izquierda o con la cola derecha, ya que si comparan estas dos gráficas, el error tipo 1 en la cola derecha está al otro lado y en la cola izquierda está al otro lado. Entonces tienen que realizar el análisis para denotar gráficamente el error tipo 1 y también el error tipo 2, ¿ya? Entonces acá ya tendríamos la gráfica de lo que viene a ser el error tipo 1 y el error tipo 2, y en el siguiente ejercicio vamos a ver cómo se calculan estos valores, ¿ya? Acá también voy a aprovechar en esta gráfica para denotar algunos valores que también nos van a servir para la solución de los ejercicios, ¿ya? Si se dan de cuenta, acá hay un punto que nos diferencia, o podríamos decir que los separa al error tipo 1 y al error tipo 2. Este punto se denota punto de inflexión, ¿ya? Este punto de inflexión nosotros lo vamos a conocer, denme un momento, como el valor de M. No obstante, depende de la distribución. Ya yo lo estoy poniendo de manera general el valor de M. Por ejemplo, se me ocurre, si trabajamos en una distribución normal, el valor de M va a estar dado por mu. Si trabajamos con una distribución de la proporción, el valor de M va a estar dado por P. Y así sucesivamente. Entonces, no es bueno denotar un valor específico, lo voy a poner simplemente como M. El valor de M representa, acá es importante resaltar, el valor crítico bajo el cual se da el error tipo 1 y el error tipo 2. Ahora, las regiones como tal que contemplan a la probabilidad de alfa y la probabilidad de beta, nosotros teóricamente las conocemos como regiones críticas, ¿ya? Entonces es importante recalcar la denotación de cada una de las variables, ¿ya? Entonces ya tenemos denotado esta parte. Ahora nos vamos a ir con la solución del ejercicio número 5. Bueno, no sé si hay alguien que quiera participar. Si no es así, yo voy a comenzar con la lectura y estaríamos terminando con este ejercicio, ¿ya? ¿Qué nos dice el problema? Acá tenemos una compañera, le vamos a pedir a la compañera Daniela, si por favor nos puede colaborar con el enunciado. Estoy bien, Axi, buenos días. Buenos Dice días. así, la empresa Nestlé pretende lanzar un nuevo producto al mercado, basándose en estudios realizados. Supone que el precio que estarían dispuestos a pagar los consumidores sigue una distribución normal con desviación estándar de $12. El investigador del mercado afirma que el precio medio de la población considera como adecuado es de $40. Sin embargo, el jefe del departamento de marketing cree que el precio medio de los consumidores pagarían por el nuevo producto es mayor a 40. Con el fin de contrastar las hipótesis, se decide tomar muestras de 36 personas y se adapta la siguiente regla de decisión. Si la media muestral es de $45 o menos, entonces se acepta la hipótesis que el nuevo producto será adquirido con un precio de $40 y en caso contrario se rechaza. Perfecto, gracias Daniela.
A ver, ¿qué datos nos está dando dentro de esta parte del problema? Nos está dando la desviación estándar poblacional, que está dado por 12. También nos está dando la media, que va a ser el valor de prueba, porque nos dice, el investigador afirma que el precio medio que la población considera como adecuado es de 40, ¿ya? Este sería el valor de prueba, que estaría dado por 40. Después nos dice que se tomó una muestra conformada por 36 personas. Y acá importante lo que nos dice el problema, esta regla de decisión, ¿ya? Esta regla de decisión básicamente nos va a permitir ver cómo se está comportando la muestra, ¿ya? ¿Qué nos dice? Si la media muestral, nos dice, es 45 o menos, ¿ya? Se acepta la hipótesis que el nuevo producto será adquirido con un precio de $40, ¿ya? Entonces acá he puesto, si la media muestral es menor o igual a 45, se acepta que la media es igual a 40. Ahora, ¿qué nos dice el siguiente caso? ¿Qué pasa si la media es mayor a 45? Se va a rechazar que la media es igual a 40, ¿ya? Esta regla de decisión nos va a ayudar un poquito más adelante, les voy a explicar qué es este valor. Este sería el valor crítico, ya que un poco más adelante les voy a explicar, ¿ya? Ahora, acá también nos dice, sin embargo, el jefe del departamento de marketing cree que el precio medio que los consumidores pagarían por el nuevo producto es mayor a 40, ¿ya? Entonces, como acá nos está dando la creencia del investigador, ¿qué nos está formulando? Nos está formulando la hipótesis alterna, ¿ya? Entonces decimos, la formulación de la hipótesis alterna va a estar dado que la media es mayor a 40. Si se da esto, decimos que el precio que los consumidores pagarían por el nuevo producto es mayor a $40. Contrarrestamos este valor con la formulación de la hipótesis nula en la que decimos que la media es igual a 40, es decir, que el precio que los consumidores pagarían por el producto es de $40. Ya, entonces, ¿qué nos está pidiendo el problema? Inciso A, obtener el error tipo 1, ¿ya? ¿Qué decíamos teóricamente en cuanto al cálculo del error tipo 1? El error tipo 1 se daba que cuando con la muestra rechazábamos la hipótesis nula, cuando de hecho en la población esta hipótesis nula es verdadera, ¿ya? Ahí está dado el error tipo 1, ¿ya? Para calcular el error tipo 1, inicialmente tenemos que dibujar o graficar la distribución contemplando a la formulación de la hipótesis nula como verdadera, ¿ya? Acá ya tengo la gráfica de la hipótesis nula, ¿ya? Entonces, acá decimos que si nuestra región, o bueno, nuestro estadístico de prueba cae en esta región, ¿a qué conclusión llegamos? A que se acepta la hipótesis nula. Si nuestro estadístico cae en la región sombreada, se rechaza la hipótesis nula. Hasta ahí no hay mucho problema, ¿ya? Ahora, ¿qué decimos de este error tipo 1? Para tomar una decisión acertada y ver cómo realmente se está comportando la población, ¿qué se tendría que cumplir? Que la hipótesis nula sea verdadera, ¿ya? Entonces acá lo pinto. Digo que en toda la región de color amarillo estaría tomando una decisión acertada. Pero como en este caso me está pidiendo calcular el error tipo 1, el error contempla una decisión no acertada, ¿ya? Entonces, ¿qué me está pidiendo calcular en esta gráfica? Me está pidiendo calcular esta región sombreada, ya que nosotros la conocemos como alfa. Ya, entonces, bajo este enfoque, ¿qué valor necesitamos hallar? La probabilidad de alfa, ¿no? Entonces, ¿qué valor es necesario para calcular esta área? Este valor que está dado por el X crítico, ya es la media crítica, ¿ya? Este valor necesitamos para poder hallar esta área, ¿ya? Pero nosotros también, por teoría, sabemos que el problema nos decía lo siguiente. ¿Qué nos decía el problema? A ver, recordemos, en la parte de la regla de decisión nos decía, si la media muestral es menor o igual a 45, acá está la gráfica, se acepta que la media es igual a 40. También nos decía, si la media es mayor a 45, se rechaza que la media es igual a 40. Entonces, ¿a qué es igual este valor X crítico, que es la media crítica? Es igual a 45, y esto nos da el problema, ¿ya?
Como ya tenemos el el X crítico, perdón, ahora sí podemos calcular el valor de alfa. Pero hay algo importante que tenemos que recordar, ya que nosotros, así como está la distribución, no la vamos a poder calcular. Ya tenemos que convertir a una distribución que conocemos, ¿ya? Esto un poco más adelante lo vamos a ver. Antes vamos a formular cómo se obtiene el error tipo 1, ¿ya? Teóricamente decíamos que era así, rechazar la hipótesis nula en la muestra cuando de hecho la hipótesis nula en la población es verdadera. Decimos, cuando en la muestra rechazamos la hipótesis nula, ya acá está nuestra regla de decisión. Acá decimos se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuándo? Cuando la media muestral es mayor a 45. Entonces reemplazamos en esta parte del numerador, lo separamos y decimos acá, esto es de la población, ¿ya? ¿Qué nos dice? La media en la, la formulación de la hipótesis nula en la población es la verdadera. Nos fijamos, ¿cuál era la formulación de la hipótesis nula? Que la media era igual a 40. Entonces reemplazamos ese valor. Ahora, con el reemplazo de qué es lo que está sucediendo en la muestra y qué es lo que está sucediendo en la población, tenemos que hallar la probabilidad, ¿ya? Entonces, acá es lo que yo les explicaba en la anterior lámina. Así como tal, nosotros tenemos esta distribución, que está dado por la distribución de la media muestral, ¿ya? Así como está la distribución, no la vamos a poder calcular. Tenemos que convertir a una distribución que nosotros conozcamos, ¿ya? Que en este caso es la distribución normal estandarizada. A este proceso de convertir una distribución inicial a una distribución que conozcamos se conoce como el proceso de tipificación, ¿ya? Entonces, para poder resolver el problema como tal, yo tengo que hallar el valor de Z, ¿ya? El valor de Z, y acá ya no va a ser X crítico, va a ser Z crítico, ¿ya? Y a partir de este Z crítico, yo sé que Z crítico va a ser la media menos la media dividida entre la desviación estándar, la media muestral. Voy a poder calcular el valor del Z crítico, ¿ya? Entonces, ya bajo este enfoque, entonces lo primero que voy a hacer es hallar el Z crítico. Para hallar el Z crítico, ¿qué tengo que hacer? Construir mi variable Z. Para construir mi variable Z, parto de esta probabilidad de que la media muestral sea mayor a 45. Sabemos que tenemos que convertir en el estadístico Z, para ello restamos la media y dividimos entre la desviación estándar de la media, ¿ya? Todo esto va a ser igual a Z. Y lo siguiente que hacemos es reemplazar valores. 45 menos la media. ¿Cuál era el valor de la media en la población? La media era igual a 40, que acá ya lo he puesto. En la parte del denominador nos dice la desviación estándar, que es igual a 12, dividido entre la raíz del tamaño de la muestra, que es igual a 36. Realizando el cálculo, decimos que la alfa, que está dado por el error tipo 1, está dado por la probabilidad de que Z sea mayor a 2.5. Y acá el procedimiento es el mismo que realizamos, ¿no? Ingresamos el valor de 2.5 y mediante este valor calculamos la probabilidad, ¿ya? La probabilidad va a estar dado por 0.0062 o lo que equivale al 0,62%. ¿Qué nos decía el inciso B? Calcular el nivel de confianza. Sabemos que el nivel de confianza está dado por 1 menos alfa. Como ya tenemos el valor de alfa, reemplazamos. Y con ello decimos que el nivel de confianza está dado por el 99,38%. ¿Qué nos dice en el inciso C? Hallar el error tipo 2, y en realidad el precio medio que los consumidores estarían dispuestos a pagar es de $50, ¿ya? Según fórmulas, para calcular el error tipo 2, ¿qué nos dice? Que es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula con la muestra cuando la hipótesis nula en la población es falsa, ¿ya? Entonces, acá partimos del planteamiento de la hipótesis que nos daba el problema, y mediante este planteamiento vamos a hallar el error tipo 2, ¿ya? Entonces, presentamos para ello gráficamente qué es lo que nos dice el problema, ¿ya? ¿Qué decíamos en cuanto al cálculo del error tipo 2, o también conocido como error beta? Que la hipótesis nula es falsa. Al ser la hipótesis nula falsa, por consiguiente, ¿qué decimos? Que la hipótesis alterna es verdadera.
Entonces, ¿qué nos dice la formulación de la hipótesis alterna? Que la media es mayor a 40, ¿ya? Cuando la media es mayor a 40, estaríamos en varios casos, porque tenemos varios valores que son mayores a 40. Dentro de ellos está 50, 60, 70, 80, 100. Si el problema no nos dijera a qué es igual la media ya contemplando la hipótesis alterna, aquí terminaría la solución del problema, porque hay varios valores que son mayores a 40, entonces no tendría una solución. Pero acá ya va lo que nos dice el problema. ¿Qué nos decía el problema? Si en realidad el precio medio que los consumidores estarían dispuestos a pagar es de 50, entonces verificamos. 50 es mayor a 40, sí. Entonces estaríamos aprobando la hipótesis alterna, ¿ya? Entonces acá yo ya no voy a poner esta condición que no me lleva a nada, que la media sea mayor a 40. Lo voy a reformular y voy a decir que la media es igual a 50, ¿ya? Entonces ya con esta formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alterna, comienzo con el cálculo del error tipo 2. Ya, entonces acá nuevamente tengo una gráfica en la cual les voy a explicar cómo se da el error tipo 2, o sea, gráficamente, pero para que se entienda de mejor manera lo vamos a hacer de manera separada, ¿ya? En la parte superior tenemos el gráfico contemplando la hipótesis nula y en la parte inferior el gráfico contemplando la hipótesis alterna. Vamos a nuestra formulación de la hipótesis nula. ¿Qué nos dice? Nos dice que la formulación de la hipótesis nula, la media es igual a 40, que acá he puesto, ¿no? La media es igual a 40. En cuanto a la hipótesis alterna, me dice que la media es igual a 50, que lo he puesto por acá. Ahora, bajo esta gráfica decimos, si el estadístico cae en esta zona, se acepta la hipótesis nula. Si el estadístico cae en esta zona, se rechaza la hipótesis nula. En esta segunda gráfica, ¿qué decimos? Si el estadístico cae en esta zona, como estamos trabajando con la hipótesis alterna, se acepta la hipótesis alterna. Si el estadístico cae en la región sombreada, se rechaza la hipótesis alterna, ¿ya? Tenemos esas dos gráficas. Ahora, nos fijamos, ¿qué es lo que realmente debería de suceder en la población para tomar una decisión acertada? ¿Ya? ¿Qué nos decía acá? Que en la población la hipótesis nula es falsa. ¿Ya? Entonces, dentro de la gráfica, ¿dónde tendría que caer el estadístico? Tendría que caer en la región de color amarillo para tomar una decisión acertada, porque ahí la hipótesis nula es falsa. ¿Ya? Pero como acá estamos cometiendo un error, no está cayendo en esta zona, está cayendo en esta zona, ya que si, bueno, denotamos estas dos gráficas de la hipótesis nula y la hipótesis alterna en una sola gráfica, el error tipo 2 estaría dado por esta región pintada de color verde, ¿ya? Entonces, bajo esta gráfica, vamos a proceder a calcular el error tipo 2, ¿ya? Teóricamente decíamos que el error tipo 2 se daba cuando con la muestra se acepta la hipótesis nula, cuando la hipótesis nula en la población es falsa. Acá yo lo voy a denotar de otra manera. Voy a decir, la hipótesis alterna es verdadera, que es lo mismo que decir que la hipótesis nula es falsa. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces acá simplemente he reformulado la denotación. ¿Ya? Entonces ya tengo acá a qué es igual el error tipo 2, que va a ser aceptar la hipótesis nula, cuando de hecho la hipótesis alterna es verdadera, ¿ya? Reemplazamos, nos basamos en la regla de decisión. ¿Cuándo se acepta la hipótesis nula? En este caso, cuando la media muestral es menor o igual a 45. ¿Cuándo la hipótesis alterna es verdadera? ¿Qué valor toma? La media toma un valor de 50, que lo he puesto por acá. Ahora, nuevamente, para calcular esta probabilidad, que es básicamente el error es una probabilidad, tendríamos que convertir a esta probabilidad, o bueno, este valor en un estadístico que ya conozcamos, que en este caso es el estadístico Z. Para ello restamos la media, dividimos entre la desviación estándar de la media muestral y con ello tenemos construido el valor de Z. Posterior a ello tenemos que reemplazar valores. Tenemos que reemplazar la media, que la media va a ser igual a 50, que acá lo tenemos. También tenemos que reemplazar la desviación estándar, que es igual a 12, y el tamaño de la muestra, que es igual a 36. Una vez reemplazados los valores,
vamos a tener lo siguiente. ¿Ya? Entonces acá tenemos la media 50, la desviación estándar 12 y el tamaño de la muestra 36, lo que nos da un valor de menos 2.5. Entonces, realizando el cálculo mediante el Minitab, decimos que beta va a estar dado por 0.0062, o lo que equivale a 0,62%. Y eso era en cuanto al cálculo del error tipo 2. Ya ahora, en el inciso D, nos pedía calcular la potencia de la dócima, que está dado por 1 menos beta. Como ya tenemos beta, reemplazamos y realizamos la diferencia, que nos va a dar 0,9938. Y con ello decimos que la potencia de la dócima está dado por el 99,38%. Y finalmente el último inciso, que es hallar el valor crítico si el nivel de significación es del 5%. ¿Ya? Recordemos, en el inciso A, ¿qué nos daban como valor? Nos estaban dando como dato el valor crítico y nos pedían calcular el error tipo 1 y el error tipo 2. Ahora, en este ejercicio o en este inciso, nos están dando el error tipo 1 y nos están pidiendo calcular el valor crítico. Sería lo contrario a lo que hemos realizado. ¿Ya? Entonces, para calcular el valor crítico, vamos a partir de la gráfica. ¿Qué nos dice? El nivel de significación es del 5%. Para ello realizamos la tipificación y tenemos que convertir a un valor que nosotros conozcamos, que este es el valor de Z. ¿Ya? Una vez que ya hemos convertido todo esto, podemos hallar con el nivel de significación a qué es igual este valor, ¿no? Entonces eso directamente se realiza mediante el Minitab. De modo de que no les queden muchas dudas, lo vamos a realizar. Nos vamos al Minitab. En el Minitab ingresamos, nos vamos a gráfica de distribución de probabilidad, a ver probabilidad. En el área sombreada decimos, ¿qué tenemos como dato? Tenemos como dato la probabilidad o el valor de X. Nos vamos a nuestra diapositiva y nosotros como dato tenemos la probabilidad que está dado por el 5%. Entonces en el Minitab le dejo yo como probabilidad, hago mención a que es igual esta probabilidad, que es el 5%, y también acá digo que estoy trabajando con la cola derecha. Le doy en aceptar y con ello calculo el valor de Z, ya que es Z de alfa. Que según el Minitab, el valor de Z, en un momento, es igual a 1.645, ya que es el valor que yo tengo por acá. Ya, entonces, continuamos en esta parte. Como ya tenemos este valor que es 1.645, vamos a aprovechar en calcular el Z crítico. Ya, entonces, si volvemos a la lámina anterior, nosotros, ¿qué queremos conocer acá? Queremos conocer el valor crítico, pero como les he dicho, así como está la distribución, no la vamos a poder calcular. Hemos realizado el proceso de tipificación y hemos convertido a una distribución que nosotros conozcamos, que en este caso es la distribución normal estándar. Ahora, esta media crítica se ha convertido en Z crítica, ¿ya? Como ya tenemos este valor de Z crítico, a partir de esta Z crítico podemos calcular la media crítica. Sabemos que el valor de Z es la media menos la media dividida entre la desviación estándar de la media muestral. Y entonces a partir de esto podemos calcular el valor de Z crítico. Ya, entonces acá yo ya tengo la formulación, que Z alfa va a ser igual a Z crítico menos la media dividido entre la desviación estándar dividido entre la raíz del tamaño de la muestra. Ya, entonces, ¿acá qué me está diciendo? El problema me dice, cuando el nivel de significación es del 5%, nosotros sabíamos que el nivel de significación es el error tipo 1, ¿ya? ¿Y qué decíamos en el error tipo 1? Nosotros decíamos que el error tipo 1 era igual a rechazar la hipótesis nula en la muestra, cuando de hecho en la población la hipótesis nula era verdadera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando verdaderamente? Que la media es igual a 40. Entonces, a la hora de reemplazar y calcular el Z crítico, la media que vamos a reemplazar va a ser el valor de 40, ¿ya? El Z de alfa, que ya lo hemos calculado, que es 1.645, la desviación estándar, que es igual a 12, el tamaño de la muestra, que es igual a 36. Tenemos una ecuación con una sola incógnita, despejamos la incógnita como tal,
y decimos que el X crítico, que es la media crítica, va a ser igual a 43,23. Y con ello ya estaríamos terminando toda esta parte de prueba de hipótesis. No sé si alguien tiene alguna duda referente a cualquier ejercicio que hayamos hecho en la clase. Si no es así, aquí estaríamos terminando con la guía y de la misma manera ya se les ha dado la práctica que tienen una semana para presentar. Sí. ¿Sí? Por favor, ¿podría volver a explicar cómo calcular el error tipo 1, por favor? Ya, perfecto. No te preocupes, ahorita lo vamos a volver a explicar. Y entonces, acá vamos a explicar en este inciso, ¿ya? Ya, acá no hay mucho problema, tenemos el planteamiento de la hipótesis, tenemos dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alterna, ¿ya? ¿Qué nos está pidiendo? Obtener el error tipo 1, ¿ya? Nosotros, en cuanto a fórmulas, decíamos cuándo sucede el error tipo 1. Cuando con la muestra, acá lo voy a anotar, cuando con la muestra rechazamos la hipótesis nula, cuando de hecho en la población la hipótesis nula es verdadera. ¿Ya? ¿Qué pasa gráficamente? Acá tenemos nuestra distribución normal centrada en la formulación de la hipótesis nula. ¿Ya? ¿Cuándo va a estar centrada acá? Cuando la media es igual a 40. ¿Ya? Ahora, si nos fijamos en esta gráfica, nosotros, ¿qué decíamos? Decíamos que si nuestro estadístico cae en esta región, aceptábamos la hipótesis nula. Si nuestro estadístico cae en la región sombreada, rechazamos la hipótesis nula. Hasta ahí no hay mucho problema, ¿ya? Ahora, como nosotros cuando realizamos, por ejemplo, prueba de hipótesis o realizamos cualquier tipo de prueba, nosotros trabajamos con muestras, ¿ya? ¿Por qué no podemos trabajar con datos poblacionales? Por lo general, ¿qué hacemos? Trabajamos con muestras para ver cómo se comporta la población, ¿ya? Entonces, como trabajamos con muestras, si hemos tomado una muestra representativa de la población, deberíamos de llegar a la misma conclusión que cómo se está comportando la población, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Ya? Entonces, para tomar una decisión acertada, deberíamos de llegar a la conclusión de cómo se está comportando la población, ¿ya? Y acá, ¿cómo decíamos que se comporta la población? Decíamos que en la población la hipótesis nula es verdadera. Si nosotros denotamos esto en la gráfica, ¿cuándo la hipótesis nula va a ser verdadera? Cuando nuestro estadístico caiga en la región de color amarillo, ¿ya? Si digamos que tenemos nuestro estadístico que cae acá, estaríamos llegando a la conclusión que la hipótesis nula es verdadera, ¿ya? Pero ¿qué está pasando con nuestra muestra? Nosotros estamos cometiendo un error, ¿ya? Para tomar una decisión correcta debería de caer en esta zona. Pero ¿qué está pasando con nuestro estadístico? Está cayendo en la región sombreada, ¿ya? Entonces estamos tomando una decisión incorrecta. Ahora, si te das de cuenta, para que tomemos una decisión correcta debería de caer en la región de color amarillo, pero está cayendo en la región sombreada. Ahora, la región sombreada nosotros la conocemos como alfa. Eso ya lo hemos visto en, por ejemplo, intervalos confidenciales, que es el nivel de significación, ¿ya? Entonces, acá es una simple probabilidad, ¿ya? Entonces, como nosotros queremos calcular el área, ¿qué sabemos nosotros? Que es una probabilidad. Entonces, yo digo, alfa va a ser igual a la probabilidad de que este valor, que es Z crítico, perdón, X crítico, así sería. Que X sea mayor al Z crítico, ¿ya? Así sería esta probabilidad, ¿no ven? Ahora, este valor, que es el valor de inflexión o el valor crítico, necesitaríamos conocer para calcular la probabilidad, ¿ya? Entonces, este valor X crítico, hay problemas que ya nos dan como dato, ya que es el caso del inciso A. Acá, ¿qué nos dice? Nos daba una regla de decisión y ya nos daba este valor. ¿Qué nos decía la regla de decisión? Ya nos decía que en la muestra, la media muestral, si era menor o igual a 45, se aceptaba que la media era igual a 40, pero si la media muestral era mayor a 45, se rechaza que la media es igual a 40. Ya, entonces, esta regla de decisión que nos daba el problema era básicamente
el valor crítico bajo el cual estaríamos aceptando o rechazando la hipótesis nula, ¿ya? En el inciso E, si no me equivoco, era el paso contrario. Nos estaban dando el error tipo 1, que es alfa, y nos estaban pidiendo calcular este K crítico, ¿no? ¿Ya? Entonces, como en este caso del inciso A nos está dando este valor, el error tipo 1 es simplemente una probabilidad. Como ya tenemos el valor de X, que es básicamente este, que es igual a 45, tranquilamente tú puedes calcular esta probabilidad que está dado por alfa. Entonces yo digo acá que alfa va a ser igual a la probabilidad de que X sea mayor a 45. Ya es lo mismo que hemos llevado en los temas anteriores. Ahora, para calcular esta probabilidad, ¿yo qué tengo que hacer? Pues tengo que convertir a una distribución que va a ser la distribución normal. Entonces digo, le resto la media a 45 de la misma manera, y finalmente a esto lo divido entre la desviación estándar y la media muestral. 45 menos la media dividido entre la desviación estándar de la media muestral. Ahora, si te das de cuenta, para calcular esta probabilidad, ¿qué necesitas como datos? Necesitas la media y la desviación estándar de la media muestral. Ahora, como acá estamos diciendo que en la población la hipótesis nula es verdadera, entonces, ¿a qué es igual la media? La media es igual a 40. Entonces, a la hora de reemplazar, acá ya no vas a poner mu, sino vas a poner el valor de 40. Y de la misma manera calculas la desviación estándar de la media muestral. Y con eso básicamente se calcula el error tipo 1. Sí te dan como dato el valor crítico, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en el segundo caso? Que no te dan como dato el valor crítico, ¿ya? Entonces, ahí nos vamos al inciso E, ¿ya? Que esto es un segundo caso que he visto también que ha entrado en algún examen, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué nos está dando? El error tipo 1 como dato y nos está pidiendo que a partir de este valor calculemos el valor crítico. Entonces, acá, ¿qué nos está dando gráficamente? Esta área, ¿no? Esta área básicamente que va a ser alfa, que va a ser del 5%, y a partir de ello nos está pidiendo hallar este punto que está dado por el X crítico, ¿ya? No sé si queda claro. Básicamente el error tipo 1, error tipo 2 son probabilidades, que eso lo hemos visto en el tema 2. Es lo mismo, nada más que ustedes tienen que identificar cuando la media es verdadera en la hipótesis nula y cuando la media es verdadera en la hipótesis cierta, ¿ya? O sea, ahí nomás se juega el cálculo del error tipo 1. Tienen que saber cuándo se comete el error tipo 1, o sea, en cuanto a fórmulas, y cuándo se comete el error tipo 2, en cuanto a representar en la gráfica, y de ahí solo es cálculo de probabilidades. No sé si se ha logrado entender, o si tienes alguna duda que podamos aclarar con otro ejercicio. Sí, está bien, Oxy, muchas gracias. Ya, perfecto. No sé si alguien más tiene alguna duda. Si no es así, aquí estaríamos terminando la clase. Ya, perfecto. Creo que nadie tiene ninguna duda. Nos vemos a la próxima. Que tengan un buen resto del día. Hasta luego. Hasta luego, Oxy, gracias. Hasta luego, Oxy, gracias.